30 añazos de tesis. Quien los pillara, también te digo. El martes murió Figueroa. Estás desvariando. No estoy desvariando. Encontraste al viejo muerto y le robaste la cinta, como si lo viera. Esta cinta es mía. ¿Y qué pasa? ¿No la puedo ver? La necesito para mi tesis. Y una mierda. ¿Qué coño hay en esa cinta? Antes de empezar a hablar de tesis, te recuerdo que puedes suscribirte a mi canal, que es totalmente gratis y me ayudas muchísimo, es solo un clic. Y te recuerdo también que tengo página de Patreon donde puedes escuchar podcasts exclusivos. Te dejo el enlace en la caja de descripción y no te olvides de seguirme en Instagram. En 2026 el cine español está de celebración. Se cumplen 30 años del estreno de Tesis, una película que revolucionó todo el panorama cinematográfico español e incluso diría que también europeo, con la película de un estudiante llamado Alejandro Amenábar. Rondaba el año 1996 y esta película consiguió ser todo un acontecimiento. Creo que no necesita presentaciones, pero Alejandro Amenábar ha firmado después de Tesis películas como Abre los ojos, Los otros, Ágora y en los últimos años El cautivo. Y entre otras podemos encontrar también Mar adentro, uno de nuestros directores más internacionales que saltó a la fama de una manera totalmente inesperada para él mismo con Tesis. Ganador de 11 Goyas y un Oscar, ha estado esta semana presentando este 30 aniversario en la universidad donde se rodó la película. He podido asistir a este evento, ha sido toda una experiencia maravillosa ver la película en pantalla grande, cosa que no había hecho nunca, porque sí que había visto Tesis unas 4 o 5 veces, pero no había tenido la oportunidad de verla en pantalla grande y nada más y nada menos que en el lugar donde se rodó. El evento estaba hasta arriba, no cabía un alfiler, de hecho se quedó gente fuera. Algo que resulta bastante triste. Pero para que os hagáis una idea de la expectación de este evento que nos trajo al propio Alejandro Amenábar para hablarnos de esta película. Hoy quiero detenerme en hablar de Tesis porque creo que es un pilar para el cine español, fue un antes y un después, tanto el descubrimiento de un grandísimo director como de muchos otros elementos que ahora os voy a comentar, pero sí creo que desencadenó lo que podríamos considerar el cine español más moderno, un salto muy grande que dividió ese cine español de los años 80 con un cine mucho más moderno, con unas fronteras abiertas y con referencias que venían de fuera. Porque si hablamos de Alejandro Amenábar y de sus inspiraciones, tenemos que hablar, como no, del maestro del suspense, Hitchcock, y también de otros grandísimos directores como Steven Spielberg. Durante esos inicios de los años 90, en el que Steven Spielberg era ya una leyenda, pero que estaba empezando a despuntar gracias a esos blockbusters que resonaban alrededor del mundo, esas inspiraciones hicieron que un jovencito Alejandro Amenábar nos ofreciera Tesis. Escribió el guión junto a Mateo Gil, pero muchos otros elementos influyeron en que esta película saliera así de bien. Para mí, Tesis, que podemos considerar un thriller psicológico, aunque también se ha dicho que pertenece al terror adolescente o al slasher, que podría encajar también un poco, yo definiría Tesis como un unicornio, una de esas cosas que ocurren una vez cada muchísimo tiempo, porque se tienen que casi alinear los planetas para que se den este tipo de situaciones. No es lo normal, ¿vale? Porque Alejandro Amenábar estaba en su último año de carrera y escribió este guión junto a Mateo Gil también en sus 2 últimos años de carrera, pero existió una figura fundamental para que hoy tengamos Tesis, y fue el productor José Luis Cuerda, un productor que decidió apostar por este jovencísimo director y ofrecerle sus alas para que la película pudiera despegar. Esto no significa que el rodaje de Tesis fuera un camino de rosas, ni mucho menos, dicho por el propio director. Un rodaje siempre es complicado, pero en el caso de Tesis lo recuerda como un rodaje muy duro, en muy poco tiempo, con muchos agobios y en el que incluso tuvo que desechar unas cuantas páginas de guión para llegar a las exigencias del productor. Esto no es raro, suele pasar, pero en el caso de Tesis, como digo,
muchas cosas se unieron para que saliera este pedazo de peliculón. Como os he dicho, la producción de José Luis Cuerda fue un elemento crucial porque pudo equilibrar el trabajo de un director jovencísimo con unas ganas tremendas de trabajar con la experiencia de unos técnicos veteranos que sabían perfectamente lo que hacían. Un apoyo que funcionó a las mil maravillas y que nos ofreció una película que a día de hoy todavía se sigue analizando hasta la saciedad. Pero aunque tengas el apoyo de un equipo veterano y de un productor como José Luis Cuerda, hay que echarle unas cuantas toneladas de talento, de intuición y también de saber manejar muy bien el lenguaje audiovisual, porque sabemos que Alejandro Amenábar, aparte de ser un gran realizador y entender muy bien la narración visual, trabaja también con sus bandas sonoras en la mayoría de sus películas y es un director que, como ya nos comentó en la presentación de este aniversario, cuando está escribiendo el guión está pensando también en la realización y en cómo encuadrar. Es un director muy visual y eso le ayuda bastante a que luego en el rodaje tenga las cosas tan claras que sea mucho más fácil trabajar con los tiempos y las complicaciones de un rodaje. Creo que una de las cosas más importantes de un director es tener las cosas clarísimas, porque si llegas al rodaje con dudas, sin saber muy bien qué hacer, estás vendido al desastre. Y no digo que puedan surgir dudas durante un rodaje, faltaría más, pero creo que hay que tener las cosas muy medidas y tener una visión clara de lo que quieres conseguir. Como ya he mencionado, las influencias del director se notan muchísimo en su primera película, en su debut, que es una ópera prima magnífica, por no decir excelente, una obra espléndida y como primera cinta, bueno, ya es para quitarse el sombrero. Pero hay otros elementos, no me voy a adelantar mucho, porque tenemos que hablar del casting. En esta película se descubrió de una manera increíble a actores como Fele Martínez y Eduardo Noriega, pero también tenemos la aparición y protagonismo de Ana Torrent, que hizo un trabajo inmenso y que no era la primera elección del director, pero que después, gracias al productor, fue convencido para que Ana Torrent interpretara a este personaje para el que quizá tenía demasiada madurez pero que supo encajar perfectamente y en ningún momento dudas que sea una estudiante de último curso y que esté haciendo su tesis. Este trío de actores es absolutamente magnífico, creo que todos aportan lo que deben en su justa medida y hay algo que quiero destacar de esta película y que no veo demasiado últimamente, sobre todo en el cine español. Creo que es algo que se ha perdido o por lo menos que se ciñe únicamente al género de comedia, no entiendo muy bien por qué. Y es que si os fijáis, por ejemplo, en el personaje de Chema, que interpreta Fele Martínez, tiene unos diálogos muy especiales. Este personaje está inspirado en un compañero de clase real que era amigo de Alejandro Amenábar y aparte de que esa inspiración se nota, resulta extremadamente natural. Esos diálogos son los que quiero ver, por favor, siempre en el cine español, porque te hacen conectar tantísimo con el personaje, cogerle un cariño inmenso que ayuda todavía más a estar pendientes de qué le va a pasar, qué es lo que va a llegar para este personaje al que tanto cariño le he cogido en 5 minutos. Esa naturalidad en los diálogos es lo que he hecho tantísimo de menos. Y en esta película se hace muy evidente que, primero, el lenguaje que se utiliza, a pesar de que tiene sus momentos también para ser un poquito más literario, está todavía muy vigente, porque incluso aunque hayan pasado 30 años, hay expresiones de esa película que están plasmados en los diálogos que todavía utilizo yo. Vale, a lo mejor soy un poco mayor, ya lo sé, pero creo que es una manera de hablar que todavía se utiliza a día de hoy y es algo que no veo habitualmente en las películas españolas. Hay como una especie de miedo a hacer diálogos coloquiales o un poco más cercanos a la realidad, más naturales. Y revisionando tesis en pantalla grande me ha quedado clarísimo, necesito más diálogos como estos, más personajes con los que conectar tantísimo como se hace con Chema, porque es uno de los mejores personajes secundarios que hemos visto en el cine español, a mi parecer. Sobre eso está el trabajo fantástico de Ana Torrent como protagonista, siempre muy medida, con una interpretación a veces contenida. Podría haber sido mucho más exagerada y subirse a la parra, pero creo que tiene un nivel de interpretación justo y necesario para una película como esta, de suspense en la que hay que mantener la tensión sin ser tampoco muy exagerada y maneja también muy bien los momentos de algo de comedia y de humor
que se dan con el personaje de Chema. Ella sabe medir muy bien la interpretación de Fele Martínez y ser un contrapunto muy bueno para él. Y luego tenemos a un Eduardo Noriega interpretando a un personaje complicadito y que creo que maneja también muy bien. Sabe llevar ese misterio, esa tensión, es capaz de sembrar la duda en el espectador y plantear un personaje que sin duda es complejo. Estamos hablando de un thriller psicológico que no suele ser un género habitual, ni mucho menos para los directores noveles en España. Es complicado meterse en este tipo de géneros, tanto el thriller psicológico como el suspense, como el terror incluso, en el cine español. Son por los que menos se suele apostar, salvo excepciones. Y existe siempre el peligro de que se entre en esa dinámica de no me lo creo y me empiezo a reír y es todo absurdo y da vergüenza ajena. Esta película está tan bien medida que no te cuestionas en ningún momento estar viendo un verdadero thriller psicológico. Y ahí es donde podemos hablar, por ejemplo, del montaje. Magnífico montaje, inspirado también por los trabajos tanto de Hitchcock como de Steven Spielberg, ese manejo del fuera de campo, de lo que está sugerido, gracias también a otro de los pilares de la película que funcionan como un reloj, y es hablar de la violencia en lo audiovisual. A través de este tema de las películas snuff, que creo que está muy presente también hoy en día. Es una película que está envejeciendo demasiado bien, diría, porque ha dado en el clavo en algunos temas, sobre todo la exposición al público de imágenes con violencia, que es un tema muy complicado, y más ahora con las redes sociales, que está todo un poco fuera de control. Esta cinta sigue estando muy vigente, no en su forma tecnológica, porque ya lo hemos superado bastante, pero sí que en su núcleo, en esos temas que nos preocupan, la muestra de la violencia, cómo se trata en los medios de comunicación, cómo estamos expuestos a esa violencia y también esos instintos del ser humano, ¿no? El tema del morbo y demás. Pero todas esas cosas siguen funcionando a pesar de que han pasado 30 años y seguramente para las generaciones más jóvenes ver Tesis es como ver cine de la prehistoria, pero encaja muy bien en el sentir de los jóvenes y creo que ha plasmado un momento en estos personajes y en ese momento vital, es decir, terminando una carrera universitaria, que se expresa tan bien, con tanta sinceridad, honestidad y también con cierta elegancia, como ese pasaje en el que Chema le cuenta un cuento a la protagonista, Ángela, que consigue hacer un círculo completo y no solamente es un guión natural y que parece sacado de la vida real, sino que además tiene esa estructura literaria en la que es un círculo cerrado, todo encaja, todo queda bien cerradito con un lacito y es tremendamente satisfactorio para el espectador. La sala en la que vimos la película estaba llena, que es el salón de actos de la universidad, y era divertidísimo y muy interesante escuchar las reacciones de un público muy joven que quizá era la primera vez que veían Tesis y mucho más en pantalla grande. Las reacciones eran constantes. El personaje de Chema, vamos, lo adoraron. Cada vez que decía algo se partían de risa. Funcionaba muy bien. Después de 30 años seguía funcionando y conectando con las nuevas generaciones. Es algo que no pueden hacer todas las películas y creo que Tesis lo sigue consiguiendo. Porque ha sido capaz de encapsular ese momento vital, esa actitud de estudiante universitario y lo ha plasmado en una historia que resulta muy entretenida y que, por cierto, nos comentó que va a ser remasterizada dentro de poquito. Estaremos esperando, pendientes. Y podemos seguir hablando del magnífico trabajo técnico, por ejemplo, en dirección de fotografía, que en este oficio el director dice que suele dejar trabajar a los directores de fotografía porque, bueno, no es el departamento que más maneja y suele confiar en sus técnicos, cosa que también está muy bien. Y en el caso de Tesis hay un trabajo fantástico con esas limitaciones, con un rodaje complicado. Y gracias al apoyo no solamente de su productor, sino también de la universidad, de convertir la Universidad de Ciencias de la Información en otro personaje más y poder salir de la proyección y andar por los mismos pasillos y ver las diferencias después de 30 años es una auténtica pasada. Toda una experiencia. Os invito a que volváis a ver Tesis, que la repaséis porque os vais a sorprender bastante. Creo que sigue siendo una película muy moderna pese a tener 30 añazos ya. Si tuviera que ponerle una nota, le pondría más de un 8, claramente. No solo porque está muy bien hecha, muy bien montada, una fantástica música, unos actores que están increíbles, siendo jovencísimos, sino que además cambió la perspectiva que teníamos del cine español y abrió muchas puertas para futuros cineastas.
Todo un deleite. Si no la habéis visto, ya estáis tardando. La tenéis disponible en abierto, si no me equivoco, en Netflix. Creo que también está en Prime Video, pero en alquiler. Así que buscadla, vedla, revisionadla, porque de verdad que merece muchísimo la pena. Vais a alucinar con lo actual que son los temas que trata, lo bien interpretada que está, lo bien que encaja en nuestros tiempos después de tantísimos años. Seguramente uno de los mejores debuts que se han visto, no sé decir en cuánto tiempo, pero es una cosa increíble. No suele pasar, es una excepción, pero da gusto encontrarse con estas excepciones y disfrutarlas después de tanto tiempo. Así que ya me contaréis si vais a revisionarla o si la habéis visto hace poco, pues contadme qué os ha parecido, si es la primera vez que la veíais o ya la habéis visto varias veces, o si la visteis en su estreno, quizá, no lo sé. Quiero saber qué os parece este inmenso debut de Alejandro Amenábar. Nos vamos a ver dentro de muy poquito, así que te voy a dejar por aquí algún vídeo que puede que te interese. Cuidaos un montón y seguid disfrutando del cine.